después que pueda sumar. No, esto ya, los materiales son muy elocuentes, digamos, habla más, digamos, de lo que podemos ahí hacer en este intercambio, porque tiene mucho ejemplo, hay mucha cosa ahí ya elaborada, y después está el texto de Manzano que varios han leído. Así que simplemente, bueno, remitirse a los materiales, digamos, tratar de visualizarlos, tratar de hacer fichas, esquemas, trabajo. Esto va a aparecer en los exámenes, en la parte, digamos, de evaluación, así que denle un poquito de bolilla. Está muy interesante, digamos, que sea un intercambio, que sea un espacio de debate, y por ahí lo que un poco queda decir es que, bueno, habemos como personas que tomamos mucho la palabra, y de repente para la próxima, algunas compañeras, algunos compañeros que no han hecho uso de la palabra, que lo puedan hacer, que por ahí, bueno, los que hablamos mucho no nos damos cuenta a veces y nos ponemos por demás elocuentes, y bueno, que hablen todo, digamos, todas. Así que sería interesante que eso lo empecemos a adoptar como una cuestión casi metodológica en el intercambio, una parte de exposición, pero después cuando se abre el terreno, digamos, de ida y vuelta, que tratemos de por ahí de fomentar esto que por ahí se nos escapa, porque estamos todos tan interesados en participar, que por ahí no vemos que hay gente que está claro, o no la vemos porque estamos presentando y no se ve la pantalla y demás. Así que estaría buenísimo que aquellos que hoy no dijeron nada, en la próxima estén en un lugar bastante más protagónico y, bueno, y puedan ser escuchados, porque hasta ahí hay gente que todavía que no escuchamos. Ni opiniones, ni lo que saben, ni lo que tiene dudas, por ejemplo. Así que, bueno, invitar para la próxima encuentro del lunes que viene, invitarlos a una participación más activa, los que todavía no dijeron nada. ¿Puede ser? Sí. No serías parte de esas personas, Rodrigo. Algunos nos vamos a poner un bozal, si tenganlo a mano, y cuando estén muy tentados. Hay que censurarlo al chico este. Perdón, lo que pasa es que me reinteresa este tema, Dai, porque al final de cuentas, esto es el eje vertebral de la carrera, ¿me entendés? A mí me vuela la cabeza. Ahí está. Rodrigo, a vos te encanta esto. Sí. Coincido, Rodrigo. Pero bueno, todavía está en disputa eso. O sea, las representaciones sobre lo que tenemos en los discursos y cómo se materializa. A mí realmente, porque aparte es como el todo. Esto que hablamos de Milei, digo, esta verosimilitud que es el tipo en muchas cosas, para mí lo verosímil que es. Digo, yo capaz que hablo yo otra vez de nuevo, la puta. Bueno, pero, por ejemplo, esto que dice la casta política, ¿viste? Que se la pasa diciéndolo como un martillito, la casta política, la casta. Digo, más allá de que algunos estén de acuerdo o no, sí tenemos un representante sobre lo que es un político, el hacer político. Entonces, y que hay ciertas cuotas de corrupción en muchas aristas del hacer político. Y a ver, entonces, Rodrigo, para plantear un anarcocapitalismo que los pibes no entienden nada. Desde ese análisis, ¿quién le contestó ayer a Milei? No sé Usando quién, casta política. Ahí tenés una figura retórica. No sé quién le contestó, la propia casta política. ¿O el sector trabajador que se opone? No. Ahí va a entrar Cristian y va a decir. ¿Quién le contestó y dijo casta política? Ahí está Cristian. ¿Y no se dieron cuenta que es una casta política? ¿Quién dijo ayer eso? Cristian. Fue al baño. Bueno, pero fue Cristina Kirchner, justamente. Vos fijate cómo hay potencia en algunas metáforas que no hace falta, no hace falta que se ponga en discusión el binomio casta y política, ¿está bien? Ya está naturalizado que los políticos son una clase social en términos de lo que se entiende por clase social, ¿verdad? Con identidad propia, medios de producción, bueno, todo clase. Bien. Lo que hace Cristina contestándole a Milei tomando casta política como sinónimo de la corrupción en la corte, que forman parte, que los jueces, que se los quiere dejar permanentemente afuera del sistema político, forman parte también de una casta política. ¿Sí? Porque sus fallos no son solamente fallos vinculados a la justicia, sino que son fallos políticos también. Es decir, y vos fíjate cómo ahí lo que se abre justamente es una disputa por el sentido de casta política. ¿Quiénes entran en la casta política?
solamente los políticos y las políticas, o entran también otros actores sociales que hoy están fuera de ese juego? Pero En el caso forman de la parte. justicia, Sí. en el caso de la justicia me parece que es doble casta, me parece, porque son Sí, total. Más casta que ¿eh? Son. En la justicia, la mayor casta de todas. Sí. y otra cuando entran a jugar en las decisiones políticas, que por eso digo que lo veo siguiéndolos como doble casta política, como doble casta. A la Bueno. potencia. Una pregunta para los, Pero ahí los hay una profes. nicha. Sí. Para Lautaro y para Mariana. ¿Ven ustedes en el discurso, más allá de la oratoria, en el discurso de Cristina, ven una riqueza lingüística, discursiva, que los atrape, que los llegue a decir, lo voy a escuchar de vuelta, o qué quiso decir o qué dijo acá? O Contesta rapidito porque tiene más para decir. ¿O creen que es un discurso más del montón de la política? No, yo creo que claramente que es la discursividad de Cristina tiene un nivel de potencia como han sido 3 o 4 personajes en lo que fue el siglo XX, a ese nivel de potencia discursiva, no solamente oratoria, digamos, hay una puesta en escena que es grandiosa, digamos, y que sabe prácticamente como ningún político en la actualidad, digamos, desempeñar ese rol. No hubo, uno tiene que pensar en personajes del talante de un Alfonsín, de un Perón, inclusive que creo que ha superado largamente a lo que fue su marido, digamos, que inclusive es rescatado de otros lugares de la política, pero en términos discursivos, cuando estamos hablando de discursivo en términos de oratoria, y por ahí de la puesta en escena, porque si no por ahí puede haber confusión que solamente el discursivo es lo oral y demás. Pero me parece que sí, que la forma de construcción, y porque tiene ese lugar y porque se siente segura, digamos, del lugar donde está hablando, y porque maneja datos, y porque tiene el timing y el ritmo y demás, logra que su lugar, desde lo que tiene que ver con la oratoria, más allá de la gente que le guste o no le guste, sea de un lugar, digamos, central. Por eso provoca que cada vez que habla, para un lado o para el otro, digamos, genere repercusiones que prácticamente ninguno logra hoy por hoy. Hoy, no sé, habla de Fernández y la gente está pensando en cagarse de risa, básicamente. Y creo que cuando ella habla, para despertar, digamos, el odio de los contrarios, o para la adhesión, digamos, casi devota de los propios, ahí hay un lugar muy, muy, muy potente. ¿Sí? Eso ¿Eh? el odio por ahí, la confrontación que despierta, por ahí si desde un discurso no puede ser quizás menos confrontativo, ¿no? Me Como, corta, Susana, a mí. no sé, el discurso de... Se nos corta un poquito, sí. Perdón, Susana, ¿podés decirlo de vuelta que se nos cortó justito ahí? Que el discurso de Cristina, analizándolo, es confrontativo, por ahí un discurso que podría ser igual en su oratoria, en su retórica, y ser como el discurso de Alfonsín, que recurre, no sé, a todo, a decir el preámbulo, y a quien no lo va a unir, sea radical, sea peronista, y es mucho menos confrontativo y quizás más aglutinador, más inclusivo. Por ahí. Y ojo que Alfonsín tuvo la rural, ¿eh? ¿Te acordás de la rural? Por eso. No solamente en los actos, digamos, de ruptura con lo que fue el proceso militar, que Alfonsín fue muy, muy crítico, muy potente, sino, digamos, el que por ahí en democracia, en todo periodo, cuando el discurso en la rural es a nivel confrontativo como prácticamente no se... Tenés razón. Ahí hubo es cierto que por ahí la mayoría de los discursos, él tenía un tono muy potente, muy fuerte, por ahí casi como que el paso del tiempo cristaliza algunas imágenes de lo que el tipo, ese espíritu como moderado, como tipo conciliador. Ojo, Alfonsín era un tipo que tenía una discursión Sí, muy... no, era un gallego, dicen. Sí, y aparte de que confrontaba con poderes bien concretos, o sea, les ponía nombre y apellido. ¿Sí? Pero ahí tienen justamente el contraste entre dos figuras muy importantes de la política nacional. Me quedé con la dimensión material, que era lo que estábamos discutiendo al comienzo de este encuentro. Lo que genera efectos de sentido vinculados con el rechazo, con la indignación, con el aburrimiento, con el hastío, con todas esas emociones
de desagrado a la hora de escuchar una pieza retórica de Cristina tiene que ver con que ha logrado, justamente Cristina, no solamente tener características propias, enunciativas, de retórica, como bien marcaba el profe, sino que además está en su momento histórico totalmente situada y en relación directa con una construcción de poder real. Es decir, gran parte de la discursividad que se rescata de Alfonsín, que se hizo en retrospectiva, no se reconoció en su momento histórico, tiene que ver con la pérdida de poder real. Es decir, cuando tiene que empezar a ceder y a ceder. Hasta ahora a Cristina no le ha pasado eso, salvo perder un par de elecciones menores, pero no importantes. Entonces, a ella, ¿sí? A ella como figura, porque pueden decir que la derrota de Scioli es producto de su decisión, pero no es ella. Y ahí es donde genera efectos de sentido muy profundos. Decía el profe recién de Bota. ¿No? A ver, más allá de Bota, creo también que lo que logra Cristina es lo que queda del linaje enciclopedista de nuestra cultura europea, que tiene esa tendencia a poner en el centro de la visión argentina en relación con el mundo, entonces va ligando justamente todo eso que llamamos la identidad nacional gringa, digamos, de Alberdi a esta parte, es decir, nuestras raíces europeas, nuestro buen decir del derecho, nuestra vinculación como pueblo a la hora de pensar en movimientos de tipo nacionalistas europeos, digamos, y de una historia y de una continuidad histórica vinculada a lo que es, digamos, la historia formal, oficial, con guiños para el revisionismo histórico, pero que sigue un derrotero de historia nacional construida desde 1810 a esta parte. Es decir, fíjense ustedes que los pueblos originarios no entran en la discursividad de Cristina. Las diversidades en términos de identidades a lo último. Es decir, hay toda una discursividad vinculada a los nuevos, o digamos, a las nuevas generaciones que no entra. Y que ella se hace cargo que no entra. Le está hablando... El aborto tampoco. Claro, el aborto entró a lo último, y como reconocimiento en todo caso de una lucha popular feminista, pero que las formas de participación y de construcción de poder política son como están establecidas, ¿no? Dentro de la Carta Orgánica, dentro de la Constitución, como un derecho. Bueno, es decir, sí, por eso por eso todavía, digamos, el sistema formal de poder en la Argentina no la logra aniquilar, porque gran parte de la construcción de sentido de sus piezas discursivas son, digamos, de alguna manera legitimadoras de un orden democrático, de una carta magna, de un sistema de poderes, de partidos políticos tradicionales como forma o herramienta de participación popular. Todos esos son los resortes argumentales que ella utiliza para lograr también adhesión, no solamente rechazo, sino adhesión a lo que postula, que en definitiva, más allá de los timbres, entonaciones y escenografía, ¿no? Tienen que ver con nudos de conquistas históricas muy argentinas, muy vinculadas al movimiento nacional y popular, peronista, justicialista, que siguen vivas, que están ahí, y que las buscan, y que son las mismas que generan el rechazo de quienes la denostan y la quieren aniquilar, digamos. En ese sentido, no permite... Cristian y Rodrigo Sí. tenían ahí para aportar. Perdón. Y después... No, justo Perdón. se me Y Raquel, cortó. ¿quiere decir algo? Raquel, está ahí, la vemos y... Cuando quiera, Raquel. No, estaba Vamos hablando con contigo. mi nena. nada, pero No, digamos, quería decir que Cristina es tan fina a veces cuando, fina digo, como que estudia todo. Una vez en el norte se le escapó un Silent Please, no sé si recuerdan. Bueno, fue muy criticada por eso. Y nada, ya que estoy hablando a veces me gusta meterle un poco de humor. Les voy a contar un discurso que dijo un intendente de acá de Telén, ya que están hablando de lo discursivo de Alfonsín y de Cristina. Iba a anunciar una obra, dijo, vamos a tapialar el cementerio, dice, porque ya no es vida lo que están viviendo esos muertos.
Claro. Una Purísimo. derrapada tamaño baño. Qué grande. Sí, vieron. Yo decía desapareciendo, porque él dice, vos decías desconstruyendo, como una generación que se deconstruye, pero para mí también como que se va, más allá de que siga en lucha Cristina y que creo que va a seguir por varios años más, espero, porque en algunas cosas me gusta, creo que dentro de lo que hay y lo combativamente, políticamente aceptable que hay es ella, pero sí también que las generaciones venideras son las que van ocupando los nuevos lugares, y eso es lo que también es preocupante. Esta generación de jóvenes que siguen discursos verosímiles como el que se habló antes. Está silenciada, Mara. No, digo que no vienen de un repollo las nuevas generaciones, también van a reproducir parte de los discursos que hoy están. O sea, vos fíjate que, mirá vos, el nudo de sentido, o la conflictividad de producción de sentido que hubo en la campaña anterior, antes de que ganara Macri, que no se pudo, que tuvo que ver con instalar el eslogan "el candidato es el proyecto". Si hay algo que no pudo justamente terminar de desarticular argumentalmente Cristina, es poder resolver, poner en el lugar, en el tótem de una persona, sacar y poner un proyecto colectivo, que era, digamos, la idea de la tendencia de los 70. Ese proyecto que se aniquiló a fuerza de, o sea, con genocidio y bala, digamos, no hubo otra forma. Que fue el único momento de la Argentina donde se pudo, justamente, esa disputa por el sentido, salir del personalismo de una figura o de un liderazgo. Nunca más se pudo. No, claro, y bueno, y ahí está, Llegamos por ejemplo, a la cúspide con Menem. Con Menem llegamos casi al lugar de la parafernalia del personalismo. Claro. Sobre todo, digamos, por el giro en el aire, digamos, que fue, digamos, del patilludo riojano, ¿no? Del campo del Tigre de los Llanos a la versión, digamos, carnal, las versiones carnales. Y cierto, después de Alfonsín, digamos, porque fue el que sale, digamos, de la ruptura democrática contra la dictadura, ¿no? Y después ya, por H o por B, por los motivos que sean, Argentina no se permitió nunca salir del personalismo, y por eso tenemos un país absolutamente presidencialista, y hoy lo que por ahí parece novedoso, me parece que como nunca, por lo que está haciendo Alberto y demás, es esta cuestión, digamos, que ya los medios me acuerdo que los medios de la derecha lo saltaron casi de manera premonitoria, ¿no? Que era un títere, está bien, había pasado con Cámpora y Perón, pero ni siquiera, digamos, ahora esto de la figura que está como si fuera un títere y el poder real está por detrás, en el lugar de la vicepresidencia. Vieron que la vicepresidenta de Argentina nunca han tenido peso. De hecho, se fueron a las gobernaciones, o desaparecieron, o nada. Nunca hubo un vicepresidente que tuviera poder en Argentina. Y de golpe, digamos, está esta situación instaurada donde la figura de la vicepresidenta es el poder como real, ¿no? Es por ahí lo único novedoso que tiene este momento. Lo que sí no lo tiene en términos... Yo le daría un poquito de crédito a la Vidal igual. ¿A la Vidal? ¿En crédito en qué sentido? ¿La tarjeta de crédito? No, la tarjeta de crédito a nadie. No, porque se compra unas cosas que salen muy recoletas. Sí, pero yo darle crédito me parece que es eso. Como un personaje que por ahí si no fuera que está tan metida por ahí con lo que fue la gestión de Macri y demás, yo creo que es una figura que puede... Podría haber, sí. Sí, que puede palanquear también un poco la figura de Cristina. A mí, Cristina, hay, como dice Rodri, cosas que me gustan y cosas que no son buenas, pero creo que también los ovarios que ha tenido la Vidal... Dale, pero la Vidal le quería poner para que no se manchen las zapatillas a los chicos. O sea, sí, Rodri, lo que vos quieras, pero la mina... Esas zapatillas blancas. Bueno, pregúntense, justamente, tratando de deconstruir argumentalmente, traten de primero reflexionar por qué les gusta lo que les gusta. Y a partir de entender por qué te llega, esa sensación de por qué te llega o por qué le crees más cuando la ves, empezá a verla como si fuera un holograma, digamos, si fuera una milhoja. Empezá a ver qué te gusta. ¿Te gusta que hable suave? ¿Te guste que mire a la cámara? ¿Te gusta que hable de lo cotidiano?
¿Te gusta que escuche más que hable? ¿Te gusta que sea más de ojos marrones y pelo lacio? ¿Te gusta más que ande vestida informal o de zapatillas? Empezá a buscar todas esas, todo son dimensiones del discurso, no son, porque todo en ella es discurso. Ella es un discurso en sí mismo. Justamente porque aparte fue la renovación de la política durante 4 años. Entonces, esa etiqueta todavía la tiene. Esto que vos ves de frescura, de nuevo, de novedoso, de jugado, de ir al frente, de características que inclusive te sentís cómoda viéndola en una mujer, por ejemplo, todas esas cosas son justamente el mapa conceptual que está detrás de esa construcción argumental para que a vos realmente te llegue y vos le creas a la hora de decir que realmente va a ser un cambio, por ejemplo. Cuando te dice que va a cambiar, es cierto. No dije que le creía que iba a hacer un cambio igual. Bueno. No me malinterprete. Aparecen muchos nuestros ejemplos Creo que es una figura interesante para contraponer por ahí también con Cristina y no hablar siempre como de Cristina. Me parece que claro. Sí, es una figura fuerte. Esto, no digo es que... una figura fuerte. Sí. Sobre todo para gran parte del periodismo argentino, que prácticamente la blindó, digamos, y le puso un trampolín, digamos. Ahí es donde decía yo por ahí, que por ahí en contraposición a la figura de Cristina, que es como que tiene que sufrir el asedio, es una política que está blindada por los medios, y eso es un trampolín, pero maravilloso. Quien cuente con los medios de comunicación a su favor, realmente la tiene bastante allanada. Y Vidal, digamos, es la niña mimada de la política de los últimos 7 años por lo menos, es una mujer que ha contado con el beneficio de nunca una etapa en contra, sí, la etapa de los medios chiquititos. Lautaro, hay una Nunca propaganda estuvo. de Vidal que la estoy buscando pero no la encuentro, en el que está hablando de no me acuerdo de qué, pero de derecho, no sé qué, y se ve el error de la taza. Hay una taza. Sí, sí. ¿Lo vieron? Fue un blef que No, pasó. no, tienen que verla si no lo vieron, porque el error de la taza, buscar la propaganda, Dai, de la mina hablando un tema re sensible, ahora no me acuerdo, y parece que Y hizo si un la taza está cosito fuera de lugar, hablado, claro. y aparece la taza de un lugar al otro. Es como... Era en vivo y en realidad Concéntrense estaba. Era como que fuera en vivo y estaba editado. Pero claro, a ver. en las lo que está diciendo discursividades Rodrigo, masivas también, porque, perdón, ¿no? Que voy a una cosita más que me llama esto. También, Diana, pensar en esto, ¿no? Discursos vinculados, por ejemplo, a la lucha feminista, ¿sí? Que están buenísimos para poder incorporarlos dentro de la matriz de análisis, donde, por ejemplo, con la misma matriz de ese discurso se habilitan ciertas conductas para Vidal que no se habilitan para Cristina, por ejemplo. Y al revés, ¿no? Se critican aspectos que tienen que ver con los timbres, el énfasis, el dedo apuntando, la mirada fija, como atributos masculinizantes de la conducción política que se le critican a Cristina. Pero, por ejemplo, en el caso de Vidal, cuando hace exactamente lo mismo, es en realidad una toma de lugar como corresponde en un ámbito mayormente masculino. Pero, una leona, claro. Claro, una leona. Pero en realidad también eso encaja dentro de una pieza discursiva más grande, donde los atributos que se celebran de Vidal es que sea alguien más vinculado a lo que entendemos por modelo de mujer en términos de familia, con los chicos, más bien de barrio, hija querida de un matrimonio mayor, que se queda a cuidar a su prole, bueno, esa imagen maternal de María Eugenia Vidal, que es lo opuesto a lo de Cristina, que prácticamente dejó a los chicos que se críen solos y se fue a hacer... Vos fíjate cómo van operando, es un mismo discurso que atraviesa a dos personas diferentes y para una mide una cosa y para otro otra. Esto que comenta Rodrigo, que no quiero dejar escapar, me parece re interesante. A ver, ¿qué aspecto tiene que ver con la construcción discursiva? No hay autenticidad en ningún político que ustedes vayan a ver hoy por hoy en la tele, hablando y demás. No existe esa cuestión como de autenticidad pura, digamos, de que lo que está atrás es la transparencia de lo que está ocurriendo, es el reflejo de lo que está pasando. Siempre
para todo, digamos, es una construcción. Lo que pasaba con los blefs, digamos, del PRO, que tenían una capacidad comunicacional muy potente y que por eso ganan elecciones justamente por ese atributo que tiene comunicacional, ¿no? Que logran esta nueva cosa con las redes sociales, la juventud, el verse fresco, espontáneo, bla, bla, el que proyecta, el candidato de proyecto, todo eso, hay equipo, que lo van a ver en los videos también, es que justamente cuando se mostraban esos blefs quedaba bien visible dónde estaba el armado. El armado y siempre. No es que en unos casos hay armado y en otros hay, no sé, lo real. Autenticidad, claro. Claro, siempre es dije, armado. Dije Vidal porque también fue la primera. No, pero yo lo digo en todos los casos. No sé. Miralo en Massa. Miralo en cualquiera. Pon el que no quieras. figuró, pero... No, pero pon el que quieras, Diana. Poné cualquier político y decime si en su gestualidad, en su decir, en su voz y en su cuerpo, no hay una construcción discursiva. Todo es, o sea, lo hace antes, cuando tiene que andar en un kiosco, no lo va a hacer en campaña, claro, todo es discursivo. Cuando es actuado y cuando se nota es cuando decimos, che, qué bárbaro, esto está medio armado. Todo está armado, absolutamente todo está armado. No hay ninguno que sea un reflejo de lo real, ninguno, no existe. Justamente, iba a eso un poco. Cuando se hizo, ¿se acuerdan? Ese programa que estaban todos los candidatos, no me sale el nombre de lo que fue que se hizo. ¿El debate? El debate presidencial. El debate claro. con todos los candidatos. Verdaderamente, si me preguntan hoy, y lo recuerdo en este momento, para mí la más transparente, por así decirlo, era en ese momento esta mujer, Margarita Stolbizer. Y me van a decir 10.000 cosas. En ese momento fue la que a mí más me dijo, dije, bueno, parece como la más transparente de todos. Quizás es de la que menos se saben cosas también, porque esto es claro y pasa, o sea, pero también vamos... Parecía como la tía honesta que nunca se va a manchar las manos. Sí, bueno. No sé si honesta le pondría, pero o sea, por ahí era la... Sí, quizás también era la menos conocida, qué sé yo. En este momento a mí me pareció la más transparente. Claro, por supuesto, sí, sí. Pero por un conjunto de rasgos. También estaba Santoro, que tiene un buen un discurso que lo puede sostener desde lo argumentativo y también quizás... Ahí tenés para pieza argumental, para ser dulce, pues el pobre Santoro, la verdad que tiene que hacer malabares, a veces pobre lo llevan a la televisión y el tipo se le nota en la cara que sí, como el gato Gaudio, que más que lo estoy pasando y tiene que sacar a flote cosas que son imposibles, y el tipo se las tiene que bancar de pechito y ponerse la camiseta de Superman y decir, ¿cómo hago para salir de esta? Tratar de salir bien parado, ¿no? Y bueno, ya fue en el camino, pero a esa me da mucha risa porque se nota en la cara, pobre, lo mal que lo pasa en la tele porque tiene que salir a tapar todas. Y después, digamos, sale un estropicio nuevo y el tipo al otro día tiene que darle la cara a la tele de vuelta por 5 programas. En los dos que son amigos de él, está todo bien, pero cuando va a los canales, digamos, de la competencia, se complica. Igual ahí tienen justamente lo que es un buen argumentador intelectual, digamos. Como buen radical formado desde la base, es un buen argumentador, pero fíjense ustedes cómo, porque discursivamente Leandro es muy similar a Cristina, en cómo arma la pieza argumental, cómo bailando, es muy similar. Ahora, ¿cuándo deja de ser atrapante su retórica? Cuando queda solamente en palabras, es decir, no deja de ser un asesor presidencial. Si él fuera presidente de la Cámara de Diputados, o fuera vicepresidente de la Nación, o fuera el gobernador de la provincia de Buenos Aires, esa argumentación automáticamente tiene otras huellas y otras producciones de sentido. Por eso es importante siempre, no solamente pensar en discurso en términos de pieza retórica, sino desde quién la dice, dónde la dice, cómo la dice, a quién interpela, a quién construye como enunciatario, e inclusive sabiendo después, ya a esta altura creo que arman piezas argumentales, sabiendo los niveles de replicación de estos, como decía justamente Lautaro al comienzo, de estos agentes que después van a tomar la parte, o sea, Cristina le habla al Página 12, al multimedio de C5N, a los editorialistas de La Nación, en cada momento vos vas encontrando, listo, acá le guiña a este, acá le guiña a este otro.
porque sabe que Acá necesita la replica el ampliar su otro. base. Porque en este momento la disputa es esa, cómo se recuperan los 4 millones de votos que se perdieron. Entonces, va por ahí. Tiene que ir buscando distintos agentes que le hagan circular esa pieza retórica de, a ver, inauguración de un congreso parlamentario de legisladores de Europa y de Latinoamérica. Empezamos con una caja de leche, nadie se Claro, ¿qué tiene que ver eso con, digamos, concretamente ese ámbito institucional? ¿Qué tiene que ver con la discusión por la Corte Suprema, por el índice de inflación, la bimonetarización de la economía, la falta de amplitud de la mesa chica de conducción? Nada. No es el lugar para ir a discutirlo. Solamente alguien que está con la cabeza trabajando en distintas discursividades te puede traer y meter plop, ahí adentro, inclusive hasta de por sí, todos los ejemplos que ella utiliza a la hora de armar figuras para que sean fácilmente comunicables, tienen que ver con actos de gestión de ella. No sé si se han dado cuenta. Entonces, Sí, nosotros claro. que entregamos las computadoras en tal año, nosotros que largamos el satélite tal año, entonces, bueno, ahí sí hace clac, clac. ¿Con quién? Con esa base de 4 millones, que fueron los beneficiarios directos de esas políticas. Entonces, Sí. ahí Bueno, está la Bárbara, habilidad. entramos para Sí. cerrar. Bueno, Entramos para cerrar y nos tuvimos otro y 40 minutos más. por eso. Está muy atrapante y muy interesante. La próxima vamos a tener que hacerla de 40 Hacemos minutos. todos los fichines en esta máquina y tengamos fichines para el próximo juego el lunes que viene. Y con esta cuestión, digamos, de que tanto Raquel como Susana y como Julieta sobre todo, copen la parada, la próxima. ¿Promesa? Promesa. Perfecto. ¿Nos despedimos? Dejamos a la gente en paz. Nos despedimos entonces. Chao, chao. Nos Chao, chao. vemos. Hasta luego.